Hola nuevamente. Hoy vas a escuchar 5 escenas de la vida real en español para mejorar tu forma de hablar. Soy Sara, y esto es Talkie Spanish. Perdona, creo que este es mi asiento. ¿Ah, sí? Porque en mi billete dice que es aquí. A ver, número 18B, ¿verdad? Sí, 18B. Pues entonces, yo tengo el 18A. Mm, pero el mío dice ventana. Espera, el mío también dice ventana. ¿Eh? Pero no puede haber dos ventanas. Eso, exacto. Igual han cambiado el autobús. Puede ser. Con estos buses largos siempre pasa. Madre mía. Un momento, reviso otra vez. Vale, yo también reviso. Oh, espera, estoy mirando el billete viejo. Ah, eso. Sabía que algo no cuadraba. El nuevo es el 19A. Ah, entonces este es el mío. Sí, creo que sí. Perdona por el lío, ¿eh? No, todo bien. Le pasa a cualquiera. Bof, qué vergüenza. Anda, al menos no hemos acabado discutiendo. Ya. Y este bus es largo. Encontraré mi sitio. Vale, pues buen viaje. Buen viaje también para ti. Y gracias por la sonrisa, ¿eh? Ah, nada. Mejor empezar el viaje con buen rollo. Buenas tardes. Perdona, hay un pequeño problema con mi habitación. Uy, lo siento. ¿Qué tipo de problema, señor? Pues, la tarjeta no funciona. O igual soy yo que no la uso bien. Ah, pasa mucho. Es la 302, ¿verdad? Sí, la 302. A ver. Oh, aquí pone 203, no 302. ¿Eh? Pero yo he leído 302. Segurísimo. Mire aquí. Está un poco borrado, ¿ve? Ay, madre, tiene razón. Es un 2. Sí, esta impresora siempre hace de las suyas. Entonces, ¿estaba intentando abrir la puerta equivocada? Bueno, un poquito sí. Pero no se preocupe, la 302 hoy está vacía. Uf, espero que nadie pensara que quería entrar. ¿Qué va? Nadie ha visto nada. Solo la puerta ha hecho ¿eh? Y ya está. Ja, vale. Entonces la mía es la 203. Sí, y esta tarjeta sí funciona, se lo prometo. Gracias, de verdad. Me siento un poco tonto. No, hombre, el primer día en un hotel siempre es un pequeño lío. Es verdad. Gracias por la paciencia. Con gusto. Espero que duerma bien esta noche. Seguro. Con la habitación correcta, al menos. Eso es. Que tenga buena noche. Buenos días, pase. Siéntese, por favor. Gracias. Buenos días. Usted es María, ¿verdad? Sí, María. Soy de Ecuador. Perfecto. ¿Ha trabajado ya en casas particulares? Sí, señora. 2 años en Madrid, limpieza y un poco de cocina. Ah, muy bien. ¿Prefiere por la mañana o por la tarde? Por la mañana mejor. Trabajo más tranquila. Entiendo. ¿Sabe usar productos delicados? Tenemos muebles antiguos. Sí, claro. Siempre limpiar despacio. Muy bien. ¿Y para planchar, qué tal se maneja? Ah, planchar. Sí. También me gusta.
Perfecto. ¿Tiene algún día fijo libre? El domingo si es posible. Pero podemos hablar, ¿eh? No, está bien. El domingo también nos va bien. Ah, gracias. Me quedo más tranquila. Última cosa. ¿Puede empezar esta semana? Sí, señora. Incluso mañana si quiere. Estupendo. Creo que está todo claro. Bien. Gracias por la oportunidad. Gracias a usted, María. Me gusta su energía. Ah, muchas gracias. Haré lo mejor que pueda. Entonces nos vemos mañana. Sí, sí. Hasta mañana, señora. Hola, buenos días. La caldera ya no arranca. Buenos días, mi señora. ¿No se enciende nada de nada? No, hace tic-tic y luego nada. Vale. ¿Ha probado a reiniciarla? Creo que sí. He pulsado el botón grande. ¿El rojo o el negro? Ah, era rojo. ¿No tenía que? No, está bien. Solo para saber. Pero ahora la luz parpadea. ¿Verde o naranja? Naranja. Muy rápido. Ah, vale. Suele ser presión baja. Ay, madre. Siempre pasa cuando hace frío. Sí, por desgracia. ¿Puede mirar el manómetro? Es una ruedecita con números. Un momento. Sí, lo veo. Marca 0,6. Uf, muy bajo. Tiene que llegar a 1. ¿Y cómo lo hago? Me da un poco de cosa. Tranquila, es fácil. ¿Ve una válvula azul debajo de la caldera? Sí, pequeñita. Perfecto. Ábrala despacito, solo un poco. Oh, oigo un silbido. Muy bien. Cuando llegue a 1, ciérrela enseguida. A ver, 1. Cierro. Genial, muy bien. Ahora pruebas por encenderla. Ah, se ha encendido. Eso es, problema resuelto. Gracias, de verdad. Ya me veía en un drama. No, hoy nada de dramas. Gracias. Ahora ya me puedo duchar con agua caliente. Mucho mejor. Que tenga buen día, señora. Igualmente, buen día. Hola. Necesito ayuda urgente con mis servicios de luz y gas. Claro, ¿qué pasó? Mi última factura llegó muchísimo más alta y no entiendo nada. Entiendo, eso puede preocupar. ¿Quieres que revisemos qué pudo cambiar? Sí, porque nunca pago tanto. Pensé que era un error. A veces sube por mayor consumo o por algún ajuste en la tarifa. ¿Notaste algo diferente este mes? No. Al menos creo que no. Me siento un poco perdido. No te preocupes. Puedes revisar tu consumo mensual en tu cuenta en línea. ¿Sabes cómo entrar? Sí, pero no sabía dónde mirar. Normalmente, hay una sección con el historial de consumo. Ahí puedes ver si hubo un aumento. Vale. ¿Y si la tarifa no me conviene, puedo cambiarla? Depende del proveedor, pero muchas veces se puede solicitar un cambio desde la cuenta o contactando al servicio de atención. Uf, gracias. Ya me siento más tranquilo. Me alegra. Si necesitas revisar algo más, estoy aquí. Hola. Buen trabajo. Completaste este vídeo y tu práctica está dando resultado. Cada día entiendes un poco mejor el español. Si quieres seguir mejorando, mira este otro vídeo que te dejo aquí. Te va a encantar. Nos vemos allá.